Carlos por acá. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que se siente como un susurro, que no se paga, es prácticamente como un recuerdo que uno no termina de entender, pero que igual tiene su peso. Iremos a través de la narración a donde el tiempo se rompe prácticamente porque los muertos siguen aquí hablando y donde el silencio tiene más presencia que cualquier grito. Es así como vamos a hablar de Pedro Páramo, la obra con la que Juan Rulfo no solo escribió literatura, sino que hizo temblar a toda la narrativa latinoamericana. Cuando hablamos de escritores que marcaron un antes y un después en la literatura latinoamericana, el nombre de Juan Rulfo no puede quedar fuera. ¿Por qué? Porque él fue un gran escritor que tuvo un gran impacto en la literatura narrativa. Él nació en México en 1917. Rulfo no fue un autor prolífico en cuanto a cantidad de libros, pero sí dejó una huella gigantesca con lo poco que publicó. Y es que a veces no se trata mucho de cuánto se escribe, sino de cómo se escribe y lo que se logra provocar en quienes leen, obviamente. Con solo dos obras, el libro de cuentos El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo, la cual vamos a hablar hoy, fue suficiente para que su nombre quedara grabado en lo más alto de la literatura en español. Rulfo pues creció en un México marcado por la violencia, la pobreza, la guerra cristera y el abandono rural. Todas esas vivencias, ese paisaje de dolor, silencio y tierra seca, terminaron pues prácticamente impregnando cada palabra de sus historias. Él no escribía desde el ruido ni desde el exceso, sino desde la contención, donde la pausa, desde el eco de lo que ya no está. Justamente es eso, lo vacío, escribir el susurro o el grito del silencio. Por eso, cuando uno lee a Rulfo, lo que siente es casi como estar caminando entre ruinas, que todavía pues murmuran lo que alguna vez fueron. Y es así como esta pequeña narración que acabo de dar es lo que se sitúa en la obra Pedro Páramo cuando se va a visitar a un pueblo en busca de su padre. Ya vamos a llegar por ahí. Ahora, con Pedro Páramo, Rulfo revolucionó por completo la narrativa hispanoamericana. Se preguntarán ustedes cómo. Bueno, primero porque rompió la estructura tradicional del tiempo y del espacio. Su novela pues no se desarrolla de forma lineal ni lógica. Va y viene entre vivos y muertos, entre recuerdos y delirios y entre saltos en el tiempo. Por eso no es un error ni confusión. Eso es lo genial de su estilo prácticamente, porque nos mete en un mundo donde la frontera entre lo real y lo fantástico simplemente desaparece. Y eso años después influiría directamente en autores del llamado boom latinoamericano como García Márquez, como Vargas Llosa y Carlos Fuentes. De hecho, el propio García Márquez dijo que cuando leyó Pedro Páramo por primera vez, se sintió tan golpeado por la obra que tuvo que releerla de inmediato. Fue, según él, la novela que le mostró que sí era posible escribir de esa manera en América Latina. O sea que si hoy hablamos de realismo mágico, de pueblos como Macondo, de autores que mezclan lo cotidiano con lo sobrenatural, es en gran parte gracias a lo que Rulfo se atrevió a hacer. Todo comienza con un propósito, claro, obviamente, aquí comenzamos con la narración. Un hijo que viaja en busca de su padre. Este hijo se llama Juan Preciado. Juan Preciado llega al pueblo de Comala cumpliendo la última promesa que le hizo a su madre antes de que muriera. Lo único que le pidió fue que buscara a su padre, Pedro Páramo, y le reclamara todo lo que les había negado. Y con esas palabras como brújula, Juan emprende el camino hacia un lugar que, según los recuerdos de su madre, era un pueblo vivo, verde y vibrante. Sin embargo, lo que encuentra al llegar es completamente distinto. Durante todo ese trayecto, conoce a un arriero que también se dirige a Comala. Conversan, caminan juntos
Y en el transcurso de esa caminata, Juan descubre algo inesperado. Ese hombre llamado Abundio también es hijo de Pedro Páramo. Entonces la figura de ese padre ausente comienza ya a crecer, como una sombra que se extiende por cada rincón del relato. Y a medida que se acercan al pueblo, Juan no deja de recordar las descripciones de su madre, que le hablaba de un lugar lleno de árboles, de vida, de esperanza, pero lo que encuentra es prácticamente polvo, abandono y un silencio que pesa. Cuando finalmente pisa Comala, ese ambiente se siente extraño desde el primer instante. No solo por el calor sofocante, como así lo narra la obra, un calor totalmente fuerte, sino porque hay algo en ese lugar que parece estar fuera del tiempo. Todo parece detenido, todo suena a eco. Juan pregunta por su padre, pero le dicen que murió hace años. Pregunta dónde puede quedarse y Abundio le sugiere que busque a doña Eduviges. Le dice que vaya de su parte, aunque no está seguro de que si ella sigue viva. Entonces esa ambigüedad, esa forma en que los vivos y los muertos parecen cruzarse sin previo aviso. Esto es lo que marca el inicio de una experiencia que escapa a lo racional. Ya en Comala, Juan camina entre calles empedradas. El calor de agosto es agobiante. A lo lejos ve a una mujer que aparece y desaparece. En un parpadeo, es lo que Juan Preciado decide preguntarle por doña Eduviges, y la mujer le señala el camino, ¿no? le guía prácticamente de frente, a la derecha, a lo que con estas direcciones llega a la casa y doña Eduviges lo recibe como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Y es aquí lo más inquietante, y es que le dice que su madre Dolores ya le había anunciado su llegada. Esto deja desconcertado a Juan, pues su madre había fallecido solo una semana antes. Doña Eduviges, con la calma de quien convive con el misterio, es aquí que le explica que ella y Dolores hicieron un pacto, morir juntas. Le pregunta si alguna vez su madre le habló de ella, pero Juan le dice que no. Es aquí como antes de dormir, doña Eduviges le lanza otra frase que lo sacude. Le dice que él pudo haber sido su hijo. Luego, sin más, la historia cambia de enfoque, cambia ¿cómo se diría? De estilo, de modo, y es aquí como aparece otro personaje llamado Pedro. Sentado dentro de un baño mientras su madre lo llama, este chico no puede dejar de pensar en Susana. Su madre le insiste en que vaya a ayudar con la cosecha, y aunque él obedece, no deja de estar atrapado en sus pensamientos, y hay algo acá en Susana que lo atrapa, que lo obsesiona. Mientras realiza sus labores, compra un molino nuevo, unas aspirinas también, 1 metro de tela negra, y de pronto alguien lo llama a lo lejos. Pedro, Pedro, dice su nombre, pero él no escucha. Esa noche vuelve a llover. Pedro sigue en su mundo, ensimismado, mirando por la ventana, piensa en Susana, escucha rezos. Su madre le pregunta, ¿por qué no ha ido a rezar? Él con tristeza, él con tristeza responde que no tiene ganas. Ella simplemente se sienta y llora. La narración vuelve a centrarse de nuevo en Juan Preciado. Nos estamos dando saltos en el tiempo conforme está pasando en la obra. Entonces aquí volvemos a Juan Preciado, quien conversa con doña Eduviges. Ella le dice que Abundio, el arriero que lo trajo, había quedado sordo y mudo hace muchos años. Y esto confunde a Juan, ya que el hombre confunde a Juan porque ya que el hombre con el que caminó podía hablar y oír perfectamente. Entonces doña Eduviges le dice que quizá no se encontró con el Abundio que él piensa. Y como si no fuera suficiente, confusión obviamente, le cuenta una historia aún más extraña. En la noche de la boda de Dolores, con Pedro Páramo, un brujo le advirtió que no debía estar con ningún hombre. Por eso Dolores convenció a doña Eduviges de que pasara la noche con Pedro en su lugar. Así de extraños son los orígenes pues de Juan. A lo largo del relato, ya aquí se va armando el perfil de Pedro Páramo, un hombre autoritario, despiadado, que termina alejando pues a Dolores al punto de que ella se marcha con su hermana y nunca más se sabe de ella.
Juan creció lejos, en Colima, junto a su tía Gertrudis. Empieza a comprender por qué su madre insistía tanto en que buscara a su padre. Doña Eduviges le habla a Miguel Páramo, otro de los hijos de Pedro. Murió al caer de su caballo. Incluso después de morir, su espíritu se paseó por Comala sin descanso. El cura del pueblo, el padre Rentería, se niega a bendecir su cuerpo porque considera que no merece el perdón. La culpa lo persigue. Le recuerda a María de Ada, quien le pidió en su momento que rezara por Eduviges, que se había quitado la vida aquí. Entonces aquí ya otro salto en el tiempo. Juan duerme, pero su sueño se ve interrumpido por gritos entre una mujer, Damiana Cisneros. Le dice que Eduviges no pudo haberle dado esa habitación porque había muerto tiempo atrás. La historia se enreda cada vez más. Toribio Aldrete, un otro personaje, fue asesinado en esa misma habitación tras ser acusado falsamente por Fulgor Sedano, el administrador de Pedro Páramo. Y a través de estos recuerdos y apariciones, Juan empieza a entender que Comala está lleno de muertos, no de cadáveres visibles, sino de voces, de murmullos, de presencias. Damiana, que parece ayudarlo, desaparece sin más. Él comienza a caminar entre personas que aparecen y se desvanecen, entre gritos de mujeres que dicen haber escapado de Pedro Páramo y hombres que aún pelean por tierras que les arrebataron. Juan termina quedándose en la casa de una mujer que le habla de los espíritus del purgatorio. Aquí le explica que el pueblo, en apariencia vacío, está lleno de almas que no descansan. Esa noche, Juan presencia un robo dentro de la misma casa. Le cuenta a la mujer, pero ella es como que ella cree que está enfermo, o sea, que está loquito, que está delirando. Le ofrece dormir en la cama. Sin embargo, en medio de la noche, Juan se despierta sudando de calor, siente que no puede respirar, como que se está ahogando y finalmente muere. Lo siguiente que sabemos es que Juan está enterrado junto a Dorotea. Ella le explica que no murió por asfixia, sino por miedo. Y es aquí como lo encontró tirado en la plaza, llevado hasta allí por las voces. Dorotea le cuenta que siempre soñó con tener un hijo, aunque nunca lo tuvo. Vagó por el pueblo hasta que murió y ahora descansa con Juan. Mientras tanto, Miguel Páramo sigue presente en los recuerdos de quienes lo conocieron. Fulgor lo ve regresar de una noche de fiesta. Damiana le pregunta con quién estuvo. Miguel menciona a Dorotea. Más adelante, Pedro Páramo recibe la noticia de su propia madre llorando por la muerte de su padre. Piensa que quizá está comenzando a pagar por todo el mal que ha causado. La figura de Pedro Páramo se va perfilando ya porque mientras más apariciones de personajes van pasando, más se va completando el perfil de este personaje cuyo padre pues es ausente de Juan Preciado. Pedro Páramo fue un hombre que acumuló poder, tierras y miedo. Tras la muerte de Susana, su gran amor, todo cambió. Pedro dejó de trabajar, despidió a todos y como era dueño de toda Comala, prácticamente como el alcalde, tiene otro término más específico que no se dice alcalde, sino tiene otro término, pero digamos que es como un alcalde, un encargado, un líder de todo el pueblo de Comala. Su abandono aquí arrastró al pueblo a la ruina. El hambre, la enfermedad y la muerte se apoderaron de todo. Entonces, durante muchos años, Pedro intentó que Susana regresara. Planeó su retorno e incluso mandó asesinar al padre de ella para quedarse con ella definitivamente. Aquí la obsesión de un amor que busca a toda costa quedarse con lo que él quiere. Pero Susana nunca fue suya, ni en vida ni en muerte. Es así como después de su muerte, Pedro dejó de ser un hombre, se volvió sombra, el pueblo colapsó. Y así la historia de Pedro Páramo no es solo la de un hombre autoritario y lleno de poder, es la historia de un pueblo totalmente condenado por el olvido, de fantasmas que caminan entre los vivos, de voces que no encuentran un descanso. Y es también el viaje de Juan Preciado, quien saberlo cruzó la línea entre los vivos y los muertos. Y así culminamos con la narración. Ahora, ¿cuál será el mensaje? Al final lo que nos deja Pedro Páramo
¿Es una historia de fantasmas o de un pueblo maldito? ¿Cuál será la respuesta? En realidad va mucho más allá. Es una reflexión prácticamente potente porque nos habla del poder, nos habla del abandono, nos habla de las heridas que dejó el olvido, y a través del viaje de Juan Preciado entendemos cómo las promesas rotas, las ausencias y los silencios pueden marcar no solo una vida, sino a todo un pueblo. Y es que Comala no está muerto porque sí, está muerto porque su gente fue abandonada, fue su memoria la cual se apagó porque el rencor y el dolor se quedaron dando vueltas en el aire. Y esto además la novela nos muestra cómo el poder mal usado por parte de Pedro Páramo puede destruir en lugar de construir algo con lo que heredó. Y esto se convirtió en el dueño del miedo, su dueño de las tierras, su dueño de las tierras no, sino que aquí se adueñó de tierras, de casas, de gente, pero también de los destinos de las personas. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomaba era algo impuesto. Y cuando Susana también murió, él se quebró. Pero no solo quebró él, arrastró al pueblo entero con su duelo, con su apatía, con ese vacío que dejó al dejar de hacer, porque era como el líder. Porque cuando el que tiene porque cuando el que tiene el control se apaga, todo se viene abajo. Por otro lado, pasando ya, el libro también nos habla del peso de los recuerdos. Nos muestra cómo lo que no se dice, lo que se calla, lo que se oculta, termina regresando de alguna u otra forma. Las voces, los murmullos, las almas que no descansan, son una representación brutal de esas cuentas pendientes que muchos personajes dejaron sin cerrar. Y es ahí donde el lector empieza a sentir que todo está conectado. El pasado, el presente, los vivos y los muertos, todos envueltos en la misma historia de abandono, de culpas y de soledades compartidas. Y así, con esta narración del mundo de Juan Rulfo, es aquí cuando me despido y nos vemos hasta la próxima.